Durante años, el cine de oro mexicano fue presentado como un paraíso de ilusiones, héroes de sombrero ancho, mujeres de belleza inalcanzable, canciones que parecían eternas. Pero, mientras el público aplaudía en las salas, en la penumbra se tejía una historia mucho más sombría. Fuera de los sets y lejos de las cámaras, las estrellas más brillantes caminaban sobre una cuerda floja, relaciones con políticos corruptos, empresarios sin rostro y figuras del crimen organizado que ofrecían fama a cambio de lealtad. En un país donde hacer arte dependía de subsidios, autorizaciones y silencios, el talento no era suficiente. Había que jugar el juego del poder, aunque el tablero estuviera manchado. Algunos artistas aceptaron con entusiasmo, otros, atrapados por deudas, amenazas o sueños inalcanzables, no tuvieron opción. Pero todos, en algún momento, firmaron pactos invisibles, brindaron en fiestas privadas y sellaron su destino con la tinta invisible del silencio. Hoy abrimos esa puerta sellada. Hoy quitamos las máscaras. Estas son las historias de quienes brillaron en pantalla, pero caminaron en la oscuridad para seguir siendo leyendas. Amalia Aguilar no solo hacía vibrar los escenarios con su figura impactante y sus caderas hipnotizantes. Detrás de esa sensualidad tropical que deslumbraba al público, se escondía un mundo mucho más peligroso, el de los cabarets, donde la noche no terminaba con aplausos, sino con acuerdos sellados entre humo, whisky y secretos. Amalia se movía entre políticos sedientos de poder, empresarios de traje fino y mafiosos que usaban el espectáculo como cortina de humo. Su éxito arrollador no fue únicamente producto de su talento, sino también de favores, cenas privadas y apariciones donde su sola presencia legitimaba reuniones que no quedaban registradas en ninguna libreta contable. Participaba por elección o por necesidad. Nadie lo sabe con certeza. Pero su agenda no la marcaban solo los contratos teatrales, sino también las invitaciones silenciosas que llegaban desde las altas esferas. En un mundo donde el arte se negociaba en las sombras, Amalia Aguilar bailaba cada noche sobre un escenario, y sobre una cuerda floja que pudo romperse muchas veces. El público la adoraba, pero algunos aplausos no venían de la admiración, sino de la posesión. En esos círculos cerrados, Amalia era mucho más que una estrella del espectáculo, era una pieza clave en un juego donde el más mínimo error podía derrumbar imperios construidos sobre secretos. Sin embargo, su destreza no solo brillaba en el escenario, sino también en su capacidad para moverse entre las sombras, manteniendo un equilibrio frágil que le permitía seguir brillando sin ser devorada por la oscuridad que la rodeaba. La historia de Amalia Aguilar es un testimonio del precio de la fama en una época en la que el arte y el poder estaban peligrosamente entrelazados. Cada paso de baile, cada mirada seductora, era parte de un acto meticulosamente ensayado para mantenerse en la cima, sin caer en el abismo del escándalo o la traición. En el México del cine de oro, donde las luces del escenario ocultaban las verdades más crudas, Amalia supo interpretar su papel mejor que nadie, dejando una huella imborrable en la historia de un mundo donde las amistades eran tan oscuras como las sombras que proyectaban. María Antonieta Pons, la reina indiscutible de la rumba, llegó desde Cuba con el ritmo en la sangre y una mirada que hechizaba. Pero no fue únicamente el arte lo que la coronó en México. Desde que pisó suelo nacional, entendió que aquí la fama se escribía con tinta y con sangre invisible. Los cabarets donde triunfaba no eran simples centros de entretenimiento, eran zonas grises donde la política y el crimen danzaban al unísono. Se la veía rodeada de hombres que manejaban redes de trata, protegidos por altos funcionarios y capós que compraban contratos con fajos de billetes no declarados. María Antonieta, con su carisma y talento, se convirtió en una figura central dentro de estos círculos de poder. Sabía que su presencia era mucho más que espectáculo, era un símbolo de aprobación, un distintivo de estatus para quienes la rodeaban. Cada actuación era una negociación silenciosa, cada sonrisa, una alianza implícita. A pesar de los peligros constantes, María Antonieta mantenía su elegancia y aplomo. La presión de convivir con personajes tan oscuros jamás opacó su brillo sobre el escenario. Por el contrario, su habilidad para moverse entre las sombras la hacía aún más fascinante. Su vida era un equilibrio delicado entre dos mundos, el del glamour que el público adoraba y el de los secretos que debía guardar para sobrevivir. No era fácil determinar si su éxito se debía exclusivamente a su talento o a las alianzas que tejía en la penumbra. Sin embargo, su legado perdura, no solo como una de las grandes soberanas de la rumba, sino también como una mujer que supo jugar un juego arriesgado para mantenerse en la cúspide. En el México del cine de oro,
donde luces y sombras se entrelazaban en un baile perpetuo, María Antonieta Pons brilló con una intensidad que pocos lograron igualar. María Antonieta Pons no era ingenua, sabía que cada brindis con aquellos hombres tenía un costo. Cada presentación privada no era simplemente un espectáculo, sino parte de un juego en el que un solo paso en falso podía costar más que una carrera. Y, sin embargo, bailaba para el pueblo sobre el escenario y para los poderosos en la penumbra. Cada noche, al cerrar los ojos, debía preguntarse si la música que la celebraba era una melodía de triunfo o una marcha fúnebre disfrazada. En ese México dorado, María Antonieta comprendía que su capacidad para moverse entre dos realidades era su mayor virtud. Sabía que la frontera entre el éxito y el peligro era delgada, y que mantenerse en equilibrio exigía más que talento y encanto, requería astucia, temple y coraje. Cada sonrisa que ofrecía al público era también una estrategia meticulosamente planeada para protegerse en un entorno donde confiar era un lujo, y la traición, una amenaza latente. Pese a las sombras que la rodeaban, María Antonieta nunca perdió su esencia en el escenario. Su entrega era absoluta, una combinación de pasión y disciplina que conmovía a quienes la veían. Fuera de él, sus movimientos eran calculados, sus palabras, medidas. Era una experta en el arte de la supervivencia, una artista que comprendió que para mantenerse en la cima debía interpretar un papel que trascendía los reflectores. Su legado, entonces, no es solo el de una estrella del espectáculo, sino el de una mujer que supo manejar las complejidades de un sistema donde el poder y el arte se entretejían de formas insospechadas. María Antonieta Pons no será recordada únicamente como una diva de la rumba, sino como una figura emblemática que, con inteligencia y determinación, supo navegar en un mundo lleno de luces deslumbrantes y sombras inquietantes. Louis Berristain tenía el rostro de un caballero y la voz de un hombre intachable. Siempre impecable, elegante, sobrio. Pero lo que pocos sabían es que su imagen era aún más valiosa fuera de las cámaras. Era el actor predilecto de los salones privados, de los eventos exclusivos, de las reuniones donde el espectáculo era solo una excusa. Se le veía con frecuencia en inauguraciones de negocios que nunca abrían al público, en cenas con políticos de doble moral y empresarios que hablaban de cultura mientras ocultaban sus verdaderas intenciones. Su reputación impecable no era una coincidencia. Era una inversión cuidadosamente resguardada en un mundo donde la apariencia lo era todo. Louis sabía que su sonrisa era su mejor arma. La gente confiaba en él, creyendo en la ilusión que meticulosamente había construido. Pero detrás de cada apretón de manos y cada copa alzada, existía un entendimiento tácito. Louis Berristain no solo era un intérprete sobre el escenario, sino también en la vida real, donde sus actuaciones mantenían en marcha los engranajes del poder. Era plenamente consciente de que el precio de su posición era custodiar secretos capaces de derrumbar imperios. Y aunque nunca estuvo directamente implicado, su silencio y su presencia bastaban para legitimar las operaciones más oscuras. En el universo del cine de oro, donde las luces brillaban con intensidad, Louis Berristain representaba el delicado papel de ser el rostro visible de acuerdos invisibles, navegando con destreza en un mar de intrigas que definían tanto su época como su legado. Berristain comprendía que, en un país lleno de apariencias, su figura podía blanquear los negocios más turbios. A cambio, obtuvo contratos, protección y un lugar privilegiado en la cúspide del ambiente artístico. Nunca necesitó hablar demasiado, bastaba con que sonriera, firmara y se dejara ver. Porque en ese México silenciado, ser visible era sinónimo de poder, pero también de complicidad. Detenerse a pensar en la vida de Louis es adentrarse en un laberinto de secretos y lealtades cuestionables. A menudo se le veía en eventos donde el esplendor ocultaba las verdaderas intenciones de los asistentes. Su presencia era una garantía de que todo seguía bajo control, de que el espectáculo seguía siendo solo eso, una fachada. Sin embargo, Louis no era ajeno a los riesgos que corría. Sabía que un paso en falso podía significar el fin de su carrera, o algo peor. Pero su habilidad para moverse entre sombras, para ser el hombre que todos deseaban tener cerca, le permitió mantener su posición sin mayores sobresaltos. Era un maestro de la discreción, un aliado silencioso que nunca atraía la atención hacia sí mismo, pero cuya influencia se sentía en cada rincón de las reuniones más exclusivas. En el fondo, tal vez Louis Berristain anhelaba un mundo donde su talento bastara para brillar sin compromisos oscuros. Pero en el México del cine de oro, donde la fama y el poder estaban intrínsecamente entrelazados, elegir formar parte del juego era casi inevitable. Su legado, entonces,
no es solo el de un gran actor, sino el de un hombre que comprendió las reglas no escritas de su tiempo y supo interpretar su papel con perfección, dejando una huella imborrable en la compleja y fascinante historia de esa era dorada del cine. Julio Alemán fue uno de los rostros más firmes del cine mexicano, justo cuando la época dorada comenzaba a resquebrajarse. Con voz firme, presencia imponente y una sonrisa confiable, se transformó en símbolo de liderazgo dentro y fuera del set. Pero lo que muchos ignoraban es que su ascenso no fue únicamente artístico, sino también político. Julio se movía con soltura entre secretarios de Estado, líderes sindicales y empresarios de reputación ambigua. Sabía a qué manos estrechar, qué puertas tocar y qué silencios respetar. Su destreza para cultivar relaciones públicas impecables lo convirtió en uno de los favoritos del poder. A cambio, recibió papeles, campañas, protección y un lugar privilegiado en las decisiones que delineaban el rumbo del espectáculo nacional. Pero toda cercanía con el poder conlleva un precio, compromisos, favores, apariciones en sitios donde los contratos no se firmaban, solo se insinuaban. Julio Alemán siempre supo mantener la sonrisa del bueno, incluso cuando caminaba sobre alfombras manchadas por pactos que nadie debía revelar. Tras su imagen de galán intachable, Julio entendía que, en el mundo del espectáculo, la política y el crimen, las fronteras eran más que difusas. Su carisma natural y su talento fueron su pasaporte a un universo donde las luces del escenario solían ocultar las sombras más oscuras. En eventos selectos, su presencia era sinónimo de respaldo, de que todo estaba bajo control. Sabía que su asistencia no siempre era casual, a menudo, era una afirmación implícita de alianzas que trascendían lo artístico. Con cada sonrisa y cada apretón de manos, sellaba acuerdos que le garantizaban no solo estabilidad profesional, sino también una influencia que pocos podían igualar. Sin embargo, esta danza con el poder no estaba exenta de peligros. Julio era consciente de que un paso en falso podía costarle no solo su carrera, sino también su reputación e incluso su libertad. La presión de mantener una imagen pública impecable, mientras satisfacía las expectativas de quienes lo rodeaban, era constante. A pesar de los retos, Julio Alemán logró mantenerse en la cima, navegando con habilidad un entorno donde la lealtad era volátil y las alianzas, frágiles. Su legado no es únicamente el de un actor sobresaliente, sino el de un hombre que supo jugar el juego del poder con la astucia necesaria para sobrevivir en un escenario donde las apariencias podían ser tanto escudo como espada. En el México del cine de oro, donde la política y el arte estaban profundamente entrelazados, Julio Alemán dejó una marca imborrable, recordándonos que detrás de cada sonrisa encantadora podía ocultarse una historia mucho más compleja de lo que los reflectores permitían mostrar. Andrea Palma fue la gran dama del drama mexicano. Con su porte distinguido y su expresión contenida, elevó el cine a un nivel artístico envidiable. Pero lo que sus ojos transmitían en pantalla era poco comparado con lo que ocultaban fuera de ella. Cuando su estrellato comenzó a desvanecerse, Andrea buscó refugio en nuevos círculos, productores audaces financiados por fortunas anónimas, teatros donde el arte servía como fachada para operaciones más oscuras. Asistía a cenas exclusivas, donde los brindis eran códigos y los acuerdos no se sellaban con tinta, sino con lealtades implícitas. Orgullosa pero pragmática, Andrea comprendió que sobrevivir exigía más que talento, requería silencio, inteligencia y, a veces, resignación. Cada papel aceptado venía acompañado de condiciones tácitas, cada evento privado, de compromisos inconfesables. En su vejez, su melancolía no era por lo que no filmó, sino por lo que supo y jamás pudo revelar. Porque entre bastidores, su arte no era lo único que estaba en juego. En este mundo de luces y sombras, Andrea Palma se convirtió en una experta en el arte de la discreción. Sabía que su legado no solo dependería de sus actuaciones, sino también de su capacidad para maniobrar en un entorno donde el silencio era una moneda valiosa. Sus ojos, que habían cautivado a tantos en la pantalla, se transformaron en guardianes de secretos que jamás podrían salir a la luz. A pesar de los desafíos y las decisiones difíciles que enfrentó, Andrea nunca permitió que la tristeza apagara su pasión por el arte. Su espíritu indomable la impulsó a explorar nuevas formas de expresión, incluso en un mundo donde las reglas eran dictadas por quienes ocultaban intenciones en cada gesto y palabra. Andrea Palma dejó entrever, en cada interpretación, la dualidad de su vida, una estrella resplandeciente sobre el escenario y una mujer valiente y resiliente tras el telón. Su historia es un testimonio del precio de la fama en una época en que el talento debía coexistir con la astucia.
Andrea Palma no solo fue una pionera del cine mexicano, sino también una sobreviviente de una era donde las verdades más oscuras se escondían tras los destellos del glamour. Su legado perdura como un recordatorio de la complejidad de un mundo donde el arte y el poder estaban íntimamente entrelazados, y donde cada decisión tenía un costo. Carlos López Moctezuma fue el villano por excelencia en la pantalla. Su voz grave, su mirada glacial, su porte imponente, todo en él parecía diseñado para infundir respeto. Pero lo que muchos desconocían es que, fuera del set, también desempeñaba papeles oscuros. No actuaba, sobrevivía. Su personalidad dominante y su prestigio lo convirtieron en invitado habitual de reuniones donde las cámaras y los reflectores estaban ausentes. Se movía entre políticos corruptos, empresarios invisibles y operadores del crimen que preferían sellar acuerdos lejos del ojo público, pero necesitaban rostros célebres para validar sus pactos. Moctezuma no era un figurante en esas veladas, formaba parte del reparto principal. Su presencia abría puertas, legitimaba tratos, generaba confianza. Y en una época en que el silencio era una moneda valiosa, él entendía que su mejor interpretación fuera del cine era callar y brindar. No se trataba únicamente de fama, sino de influencia compartida. En el mundo de los poderosos, su imagen funcionaba tanto como en el cine, para sembrar temor, imponer respeto y cubrir secretos. En esos círculos, Carlos López Moctezuma no necesitaba actuar. Su sola figura bastaba para marcar el tono de las negociaciones. Era un actor consumado, capaz de manejar las sutilezas de un juego peligroso donde las palabras sobraban y el menor desliz podía acarrear consecuencias irreversibles. Pero su experiencia como villano en la pantalla le había enseñado a mantener el control, a no revelar más de lo necesario, a ser siempre el dueño de la escena. Pese a la aparente seguridad que lo rodeaba, Moctezuma no era ajeno al peligro. Conocía las reglas del juego, y sabía cómo girarlas a su favor. Aún así, siempre existía la posibilidad de que un mal movimiento lo arrastrara al abismo. Sin embargo, su capacidad para leer a las personas y anticipar sus acciones le permitía mantenerse un paso adelante, navegando con astucia entre los entresijos de un mundo donde las lealtades eran tan inestables como el equilibrio de poder. En el México del cine de oro, Carlos López Moctezuma fue más que un intérprete, fue una figura que encarnó la delgada línea entre la ficción y la realidad. Un hombre que comprendió que el verdadero poder no siempre se ejercía bajo los reflectores, sino en las sombras, donde se moldeaban los destinos de muchos. Su legado, entonces, no solo es el de un maestro del cine, sino el de un hombre que supo interpretar su papel dentro y fuera de la pantalla, dejando una huella profunda en un mundo donde actuar era más que un arte, era una forma de sobrevivir. Tere Velázquez fue el rostro de la juventud radiante en el cine de oro. Hermosa, carismática, talentosa, parecía destinada a conquistar el mundo con esa inocencia que enamoraba desde el primer plano. Pero en el México de las sombras, la belleza era una moneda peligrosa. Desde muy joven fue invitada, o, más bien, empujada, a formar parte de círculos privados donde el poder no se negociaba, se imponía. Políticos influyentes, empresarios disfrazados y figuras del submundo la protegían, la impulsaban y también la utilizaban como trofeo. Tere era la joya de las reuniones silenciosas, la invitada que daba glamour a veladas donde el espectáculo era lo de menos. Demasiado joven para comprenderlo todo, sonreía, bailaba, asistía a compromisos disfrazados de eventos sociales. La dulzura que mostraba en sus papeles era auténtica, pero también era su única defensa en un entorno que no la veía como artista, sino como una pieza valiosa en un tablero de influencias, favores y poder. Y en ese juego, la inocencia no duraba mucho. Pronto, Tere Velázquez entendió que su camino hacia el estrellato no era tan luminoso como los focos que la iluminaban en escena. Con cada paso que daba en esos círculos exclusivos, se daba cuenta de que había un precio que pagar por ocupar un lugar en la cima. La presión de mantener intacta su imagen pública mientras lidiaba con las exigencias privadas de quienes la rodeaban se convirtió en un desafío constante. A pesar de su juventud, Tere demostró ser más perspicaz de lo que muchos imaginaban. Aprendió a descifrar las intenciones detrás de cada invitación, a maniobrar con cautela entre halagos y promesas vacías, y a preservar su esencia en un mundo que intentaba moldearla según sus propios intereses. Aunque su dulzura seguía siendo su mayor fortaleza, también desarrolló una coraza de resiliencia que le permitió resistir en un entorno implacable. En el México del cine de oro, donde las luces y las sombras se entrelazaban de forma inseparable, Tere Velázquez logró conservar su brillo sin perderse en la oscuridad que amenazaba con devorarla.
Su legado no es solo el de una actriz talentosa, sino también el de una joven que, a pesar de las circunstancias adversas, encontró la manera de transitar en un mundo donde las reglas eran impuestas por quienes ostentaban el poder, dejando una huella imborrable en la historia del cine. Esther Fernández nunca fue la estrella estridente ni la diva escandalosa. Su belleza discreta, casi etérea, la colocó en un pedestal distinto, el de las mujeres que sabían moverse sin hacer ruido. Pero esa delicadeza era su mayor camuflaje. En su lucha silenciosa por alcanzar estabilidad y reconocimiento, Esther se vio envuelta en una red de productores amparados por políticos de la vieja guardia, empresarios que no financiaban cine por amor al arte, sino para lavar fortunas o saldar favores. Entre copas doradas y contratos sin auditoría, su rostro era utilizado como fachada, la actriz ideal para dar imagen a un negocio que ocultaba una maquinaria turbia detrás. Nunca hizo preguntas, nunca incomodó. Por eso siempre fue bien recibida. A cambio de su discreción, recibió papeles, viajes, seguridad y un asiento permanente en cenas donde las sonrisas escondían amenazas y los brindis sellaban pactos de impunidad. Esther Fernández brillaba en los estrenos, pero era en las sombras donde realmente se decidía su destino. En esas reuniones exclusivas, Esther se convertía en una figura esencial, una pieza clave que permitía que los engranajes del poder continuaran girando sin interrupciones. Sabía que su silencio era su mayor valor, y que su presencia, aunque aparentemente inocente, legitimaba acuerdos que nunca verían la luz del día. A pesar de la aparente calma que proyectaba, Esther era consciente de que cada paso que daba estaba cuidadosamente calculado. Las decisiones que tomaba no solo afectaban su carrera, sino también su seguridad personal. En un mundo donde la lealtad podía cambiar con el soplo del viento, mantenerse en el lado correcto de la balanza era una cuestión de supervivencia. El equilibrio que sostenía entre su vida pública y las sombras que la rodeaban era frágil, pero Esther lo manejaba con una destreza magistral. Sabía que, en el México del cine de oro, cada sonrisa que ofrecía era parte de un juego mayor. Un juego donde las reglas no siempre estaban claras y las apuestas eran elevadas. Su legado, entonces, no solo es el de una actriz talentosa que dejó su marca en la historia del cine, sino también el de una mujer que comprendió las complejidades de un mundo donde el arte y el poder estaban íntimamente ligados. Esther Fernández supo cómo desempeñar su papel en ambos escenarios, convirtiéndose en un símbolo de la dualidad entre la luz de los reflectores y las sombras que se ocultaban tras ellos. Manuel Donde fue el rostro del villano implacable. Su ceño fruncido, su voz cortante y su presencia intimidante lo convirtieron en uno de los grandes antagonistas del cine de oro. Pero fuera del personaje, su vida no estaba tan alejada del crimen que interpretaba. Solo que, esta vez, no era actuación. Donde frecuentaba ambientes donde el espectáculo era apenas una fachada, producciones financiadas con dinero de procedencia dudosa, espectáculos ambulantes controlados por mafias locales, clubes donde los acuerdos se cerraban con amenazas disfrazadas de promesas. Era un hombre que sabía cuándo hablar, pero sobre todo, cuándo guardar silencio. Sobrevivió en la industria no solo por su talento interpretativo, sino por su capacidad para moverse entre productores corruptos, criminales y políticos sin levantar sospechas. Aceptaba papeles específicos, hacía apariciones calculadas y firmaba lo que debía firmar, en el momento justo. No fue la estrella más resplandeciente, pero sí una de las más perseverantes. ¿A quién protegía el silencio? ¿Quién escribía los guiones que nunca se filmaron? ¿Y cuánto más queda por descubrir detrás de las leyendas? Déjame en los comentarios qué historia te impactó más. Hasta el próximo video.